Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto, festejando en el día de hoy el episodio número 70. Gracias a todos por hacernos el aguante desde allá en el 2020 cuando empezamos en estos episodios llamados Compresión Semanal, en este espacio que tanto nos gusta hacer, agradecido, y empezamos con el nuevo episodio. Bueno, Nico por Twitter nos pidió que este capítulo se tiña de verde el semáforo y así que así lo haremos. Tuvimos una semana que voy a denominar como mixta, pero creo que el verde le sienta bien, así que relájese y vamos a ver gráficos, que es lo que más nos gusta. El índice Standard & Poor's hace su aparición nuevamente para iniciar este compacto porque creo que es el reflejo del concepto que quiero comunicar en este episodio. La búsqueda de reacciones del precio es una de las búsquedas que tiene el análisis técnico y esta semana justamente se configura una reacción en zona relevante. Vamos a dejar de lado los plazos porque por el momento debemos seguir de cerca el comportamiento de la reacción para entender en qué tipo de movimiento podemos estar configurándolo, y para eso necesitamos mayor información que veremos en las próximas semanas. La carta asignada entonces será la carta del paso a paso. Cuando pasamos a los activos podemos ver, como les decía al principio, movimientos mixtos que se configuran de diferente manera en todos los activos de este mercado. Por un lado tenemos activos como las acciones de Microsoft que mantienen su rebote también en la zona clave, como varios activos más, siempre desde la perspectiva bajista del mediano plazo, pero por lo pronto sí podemos aplicar la carta en este activo, la carta de El Resorte. Pero lo más llamativo se dan algunos activos que nos sirven como planteo adicional complementario para el análisis relacional. Porque en varios activos vemos movimientos contratendenciales de potenciales rebotes para continuar su caída, como es el caso de las acciones de Nvidia. Son movimientos llamativos que, para que la tendencia alcista de corto plazo se consolide, este tipo de activos deberían recuperar al alza las zonas quebradas a la baja. Así que es por esto que le voy a asignar la carta de El Interrogante. Y el caso de las acciones de Tesla las apartamos por ser un caso particular de cara al gráfico. El precio llega a una zona clave de definición sin reacción por el momento y con un volumen promedio por el momento. En esta zona debemos tener mayores recaudos si el precio quebrara a la baja, porque podría aumentar la volatilidad a la baja si esto sucediera. Creo que la carta que mejor le sienta en este caso, entonces, la carta que voy a asignar es la carta de la precaución. Y esta semana dimos un webinar en vivo de 2 horas para los suscriptores de la Academia Premium titulado Tu primer paso en los mercados financieros, y la verdad que salió todo muy bien. Aprovechamos este espacio para agradecerles a todos y seguimos entonces con más análisis. Otro activo que también se lleva un papel especial esta semana fueron las acciones de Netflix, que tras su presentación de balance el precio se disparó al alza, quebrando zonas importantes en su escala diaria, con un movimiento más que interesante para su seguimiento tendencial en esta compresión. La carta que le voy a asignar entonces va a ser la carta, en este caso muy buena, la carta de muy buena compresión semanal. En los mercados internacionales, la semana pasada nos llamaba la atención la fuerza relativa del mercado de Brasil, y esta semana reaccionó también al alza, subiendo un 12%, configurando una vela vertical alcista sobre su movimiento lateral de mediano plazo. Sin dudas, con este movimiento estuvo en boca de todos, así que la carta asignada es una carta medio obvia, la carta del aclamado por el público. La semana pasada hablamos mucho también de China, y esta semana también realiza nuevos mínimos, como las acciones de NIO, que es un ejemplo muy claro que esta semana llega a completar un rendimiento negativo de un casi 95% a la baja. Aprovecho y pongo sobre el gráfico la representación que había realizado en su momento cuando el precio por análisis técnico nos configuraba el inicio de su tendencia bajista. Es por esto que esta herramienta nos permite manejar el riesgo entendiendo cómo se configura el precio.
No es algo sencillo, pero obviamente con los años y con el tiempo uno puede empezar a utilizar esta herramienta a nuestro favor. Y en este caso entonces la carta asignada, también otra carta obvia, es la carta de El Derrumbe. Cambiamos de mercado y ¿qué sucede con el mundo de las criptomonedas? Una semana muy tranquila donde poco se habla, pero hace mucho tiempo que dejó de estar en el día a día. Es que el Bitcoin supo llegar con su cotización a los $69.000 y hoy lo vemos cotizando por debajo de los $20.000, valor clave para el largo plazo. La carta que voy a asignar es la carta del super descanso, pero prestando también mucha atención a esta zona. Tenemos un leve quiebre de una contratendencia de baja relevancia, pero quiebre al fin. Así como vimos la reacción del Standard & Poor's, ahora deberíamos esperar si sucede la reacción en este mercado también. Así que la carta que voy a asignar es la carta del suspenso. En cuanto a las criptomonedas en sí, la caída continuó esta semana en la mayoría de estas, pero queríamos destacar la criptomoneda Ripple, a la que queremos asignarle la carta del enjaulado, y no solo una carta del enjaulado, sino esta vez vamos a asignarle dos cartas del enjaulado. El precio impacta sobre varios elementos técnicos de importancia y el quiebre podría darnos un movimiento seguido de alta volatilidad, y ese es el seguimiento en este caso. Obviamente vamos a seguir de cerca si sucede algún quiebre y obviamente lo veremos tanto en la Academia Premium como así también aquí en Compresión Semanal. Y la semana para el mercado argentino termina con movimientos sin tanta volatilidad y nos da un respiro en el análisis. Así que vamos a mirar los índices y algunos activos para entender entonces todo lo que sucedió esta semana. Mucho se habla de que el dólar contado con liquidación, el dólar en Argentina siempre sube, y esto es algo que en el muy largo plazo es verdad, pero en el corto plazo puede ser que nos dé respiros o correcciones interesantes. En episodios anteriores hablábamos sobre cómo el precio fue a la resistencia del 61.8 de Fibonacci invertido de la caída planteada desde máximos. Y esta semana la cotización del billete llegó a los 304 pesos, marcando una caída de un 3% esta semana. La resistencia relevante del precio se da en los 315 como elemento técnico, que de quebrarlo lo veríamos entonces ahí sí con mayores alzas. Así que la carta asignada por el momento y para esta semana va a ser la carta del descanso. Y el descanso también lo podemos ver en nuestro índice. Arrancamos viendo el índice Merval en pesos, donde podemos ver cómo el precio tuvo una suba de un 1% esta semana sobre el soporte que planteamos semanas anteriores. Como siempre comentamos, cuando los precios no tienen movimientos con alta volatilidad es cuando tenemos que mirar y analizar los mercados, porque es cuando se puede visualizar oportunidades que nos llevan a encontrar buenas zonas para poder operar. Asignamos también la carta del descanso y afinamos el análisis para ver cómo se desarrollarán los próximos movimientos del mercado argentino. Si miramos el índice de Merval en dólares, obviamente también contado con liquidación, el CCL, la vela semanal alcista nos dejó un rendimiento del casi 5%, pero sin mayores sobresaltos. El precio sigue lateralizando y consolidando en zona de precios relevantes entre los 400 y los 500 dólares para este índice. El aprisionamiento de las medias móviles que miramos generalmente nos están dando una idea de consolidación de precios, y es por esto que vamos a asignarle la carta del enjaulado al Merval en dólares. En el plano de los activos vemos hoy las acciones de Denor de su ticker EDN en su versión ADR. Podemos ver cómo el precio semana tras semana sigue chocando contra la resistencia de alta relevancia que se encuentra entre los 6 y los 8 dólares para este papel. Debemos notar que desde la caída post elecciones PASO hasta la fecha, el precio tuvo 4 momentos donde se enfrentó contra estas resistencias y no logró superarlas, por lo que es de alta importancia que el precio quiebre al alza para ver una continuación alcista en los precios. La carta asignada por el momento va a ser la carta de la pared. Y otro ADR que les quería mostrar son las acciones de YPF en compresión semanal. Nueva semana que nos deja nuevamente un choque contra la media móvil de 200 ruedas semanales, donde por 6 semanas consecutivas intenta enfrentarla y no logra superarla.
Otro ejemplo de cómo el descanso juega con nuestra paciencia y nos hace tener que esperar a mayores precisiones para ver hacia dónde va el precio. La carta que le vamos a asignar es la carta del super descanso. Semana positiva en la mayoría de los commodities. Tenemos por un lado los activos vinculados a la energía, que en la mayoría de sus casos el rebote se da en zonas cercanas o en zona de soportes, y por otro lado el resto de los activos que, si bien hubo un rebote, puede transformarse en potenciales pullbacks, así que pasamos a analizar unos gráficos para que se entienda un poco mejor esto que les comento. En el caso del gas, el precio se encuentra enjaulado desde octubre del 2021 a la fecha. Luego de no poder quebrar la zona de resistencia, el precio se direcciona a la parte inferior, donde de soporte encontramos a los $160. El precio cierra la semana dejando una mecha inferior importante en zona de soporte o cercano a la zona de soporte. Obviamente la carta que le voy a asignar es la carta del enjaulado. Y en el caso del oro, observamos el caso de que, si bien la semana fue positiva para el precio, no pudo quebrar al alza la zona transformada en resistencia por ahora. El precio ha perforado la media móvil de 200 semanas y no pudo recuperarla por el momento, y además sigue dentro de su canal descendente, y ese es el seguimiento. Es por todo esto que la carta que le vamos a asignar es la carta del interrogante. Pasamos a las divisas ahora, y esta semana las monedas de los países desarrollados se han recuperado frente al dólar, y en Sudamérica es para destacar que la mayoría de los países ha ido por el mismo sendero, a excepción de Colombia, donde le asignamos entonces la carta del vuelo alto para el peso colombiano, que ha realizado un nuevo máximo histórico, donde el precio sube casi un 6% esta semana. Y misma carta del vuelo alto le asignamos a la moneda de China, o sea, estamos hablando del yuan. En su cuarto intento desde el año 2019 a la fecha, el precio finalmente ha podido quebrar al alza la zona de resistencia de los $7,20 y activamos el seguimiento por un posible aumento de mayor volatilidad que incluso ya viene teniendo esta divisa. Cerramos el episodio con el semáforo verde a la espera. Si vieron dónde estaba Pika Wally, espero su respuesta en los comentarios, y recuerden darle me gusta antes de irse. No vale irse sin darle me gusta. Hay mucha gente que está mirando el video y se van sin darle me gusta. Eso no vale, che. Suscríbanse al canal, ya son un montón, cada vez vamos creciendo video a video, y obviamente tienen que seguirnos en las redes, en Twitter e Instagram. Hasta acá fue entonces Compresión Semanal, espero que les haya gustado, y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades y hasta el próximo domingo.